Imagina que trabajas día y noche, con tus manos llenas de esfuerzo, pero cada centavo que ganas se esfuma. ¿Qué harías si te dijera que existe un secreto que puede cambiar tu vida financiera y personal por completo? Hola, soy Dylan, y en este canal te traigo historias reales, motivadoras y llenas de lecciones que pueden transformar tu forma de pensar, actuar y crecer. Hoy conocerás la historia de Alberto, un joven pescador humilde que soñaba con más, pero que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida, un error que casi lo deja sin nada. Pero lo que aprendió después no solo cambió su destino, sino que puede enseñarte a ti también cómo planificar, usar tu cabeza antes de actuar y hacer que cada decisión cuente. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos descubrirás cómo un simple consejo puede marcar la diferencia entre la pobreza y la prosperidad. Y si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte a mi canal, porque cada semana traigo historias llenas de motivación, consejos de vida y estrategias que realmente funcionan para crecer, aprender y no repetir los mismos errores que otros cometen. ¿Quieres saber qué hizo Alberto para transformar su vida y cómo tú también puedes aplicar estas lecciones? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar tu forma de pensar para siempre. Alberto vivía en un pequeño pueblo costero, donde las olas golpeaban suavemente la orilla y el aroma a sal llenaba el aire cada mañana. Su vida parecía sencilla desde fuera, una pequeña casa de madera, un bote viejo que apenas flotaba y redes gastadas que habían pasado por las manos de su padre y su abuelo. Cada amanecer, cuando el cielo todavía se teñía de tonos naranjas y rosados, Alberto se levantaba, con los pies descalzos tocando la arena húmeda, y salía al mar. No había excusas, no había días libres, la vida en el mar era dura, implacable, y no perdonaba errores. Alberto trabajaba desde que podía distinguir la primera luz hasta que el sol caía sobre el horizonte. Lanzaba sus redes, remaba con todas sus fuerzas, y cada captura era apenas suficiente para sostener a su familia. La rutina era agotadora, pero había algo en el mar que lo mantenía vivo, la esperanza de un día poder ser libre, de no depender de nadie, de tener algo propio que fuera más que sobrevivir. Su entorno, sin embargo, no compartía su visión. Sus vecinos y amigos siempre repetían la misma frase: deja de soñar, Alberto, así es la vida. Ellos aceptaban la mediocridad, el mar que parecía grande, pero que nunca les dio más que lo justo para comer. Alberto escuchaba esas palabras y sentía un peso en su pecho, un tirón que a veces lo hacía dudar. Pero en el fondo sabía que su corazón no podía conformarse con lo que le decían. Una tarde, mientras arreglaba una red desgastada, recordó las palabras de su abuelo: el mar da mucho, pero solo si aprendes a leerlo. Y la vida también, muchacho, pero más aún si eliges bien a quien tienes a tu lado. Esas palabras resonaban en su mente mientras las gaviotas giraban sobre su cabeza. Alberto comprendía, aunque no del todo, que no se trataba solo de fuerza o resistencia, había algo más que debía aprender, algo que sus vecinos nunca entenderían. Pero la vida no le daría mucho tiempo para reflexionar tranquilamente. Una noche, una tormenta imprevista se desató sobre el pueblo. Los vientos eran tan fuertes que las olas parecían querer tragarse el mundo entero. Alberto había salido al mar temprano esa mañana, y cuando regresaba con sus redes llenas de esperanza, vio cómo las olas arrasaban con parte de su bote y sus redes. Todo el fruto de años de trabajo se desvaneció en horas. El corazón de Alberto se llenó de desesperación. Sentado en la arena, con el agua fría salpicándole los pies, sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Mientras lloraba en silencio, una figura apareció caminando por la playa. Era don Álvarez, un anciano pescador conocido por todos en el pueblo. Sus manos eran fuertes, aunque arrugadas por los años, y su mirada parecía atravesar el alma. Don Álvarez se acercó lentamente, sin prisa, y se sentó junto a Alberto. No dijo nada al principio, solo observó el mar, como si entendiera que a veces las lecciones más grandes no necesitan palabras inmediatas. Después de unos minutos, habló con voz firme pero serena: Alberto, no eres pobre por el mar. Eres pobre por las personas que te rodean.
Alberto lo miró desconcertado. No entendía. ¿Cómo puede ser eso?, preguntó con voz quebrada. Don Álvarez respiró profundo y continuó: mira a tu alrededor. Tus amigos, tus vecinos, todos aceptan la mediocridad. Te detienen antes de que des un paso más. Intentar crecer entre ellos es como intentar pescar en un mar seco. Necesitas aprender a elegir con quién navegas, porque no todo aquel que comparte tu agua te enseñará a pescar más grande. Esas palabras se grabaron en la mente de Alberto. De repente, entendió que no podía cambiar el mar, ni el viento, ni la tormenta, pero sí podía cambiar su círculo, su entorno. Esa noche, bajo la luz de la luna, pensó en los pescadores que había visto en otras playas, aquellos que compartían conocimientos, se ayudaban mutuamente y celebraban cada captura, no por orgullo, sino por sabiduría. Al día siguiente, Alberto comenzó a acercarse a esos pescadores. Observaba cómo lanzaban sus redes, cómo organizaban sus botes, cómo registraban cada detalle de sus capturas y de las mareas. Escuchaba atentamente, anotaba mentalmente cada consejo, cada truco, cada error que podían enseñarle. Poco a poco, su propia habilidad creció. Sus redes ya no regresaban vacías, su bote parecía más estable, y la vida comenzaba a mostrarle un destello de esperanza. El cambio no fue inmediato, ni fácil. Hubo días en que las olas parecían burlarse de su esfuerzo, días en que Alberto pensaba en rendirse y volver a su rutina anterior. Pero cada vez que lo hacía, recordaba las palabras de Don Álvarez: el éxito no está en lo que agarras del mar, sino en con quien eliges navegar. Ese pensamiento le daba fuerza para levantarse y seguir intentándolo, incluso cuando el cansancio lo abrazaba con fuerza. Alberto comenzó a enseñar a otros lo que aprendía, compartía sus redes y su conocimiento con jóvenes que, como él antes, sentían que el mundo les cerraba las puertas. Poco a poco, su reputación creció. Ya no era simplemente un pescador, se convirtió en un ejemplo de perseverancia, aprendizaje y sabiduría. La comunidad que antes lo veía con lástima, ahora lo respetaba, y aquellos que lo habían desanimado comenzaron a preguntarle consejos. Y así, la vida de Alberto cambió. Comprendió que la libertad no estaba solo en la cantidad de pescado que podía capturar o en las horas que trabajaba, sino en la calidad de las personas que lo rodeaban, en la sabiduría que compartían y en la paciencia de aprender antes de actuar. El joven pescador, que una vez estuvo atrapado en la rutina y la desesperanza, encontró su camino hacia una vida plena, gracias a su determinación y a la guía correcta. Al mirar al horizonte desde su bote, mientras el sol se reflejaba en el agua y las gaviotas danzaban sobre él, Alberto sonrió. Sabía que todavía habría tormentas, todavía habría días difíciles, pero también sabía que ahora estaba preparado. No por el mar, sino por él mismo y por el círculo que eligió para su vida. Con el tiempo, Alberto comenzó a ahorrar cuidadosamente. Cada moneda que ganaba no se gastaba en lujos innecesarios ni en celebraciones fugaces. Aprendió a planificar cada movimiento, a anticipar los días de tormenta y a usar cada recurso con inteligencia. Comprendió que el verdadero poder no estaba en la cantidad de pescado que atrapaba, sino en la estrategia detrás de cada jornada. Un día, mientras revisaba sus redes y organizaba su bote, escuchó los murmullos del pueblo. Algunos de los pescadores que antes lo habían criticado, ahora lo observaban con respeto. Otros, incluso, se acercaron para pedirle consejos sobre cómo mejorar sus propias capturas. Alberto los recibió con humildad, explicando paso a paso lo que había aprendido. La gratitud y la admiración que veía en sus ojos le llenaban el corazón de una alegría que ningún botín material podría igualar. Pero la vida, como siempre, no dejaba de poner pruebas. Una nueva tormenta llegó, más fuerte que cualquier otra que Alberto hubiera enfrentado. Esta vez, no solo debía proteger su bote, sino también sus redes, su sustento y, lo más importante, a los pescadores jóvenes que había empezado a guiar. Mientras las olas golpeaban con furia, Alberto tomó decisiones rápidas, organizó a su equipo y les enseñó cómo asegurar las redes y distribuir el trabajo para sobrevivir a la tormenta.
Cuando finalmente la calma regresó, Alberto miró su bote intacto y a los jóvenes pescadores a salvo. Sentía orgullo, no por la victoria sobre el mar, sino por haber convertido la adversidad en aprendizaje y liderazgo. Aquella experiencia fortaleció su confianza y su visión de futuro. Sabía que cualquier desafío podía superarse con planificación, conocimiento y un círculo que apoyara sus metas. Con los años, Alberto compró un bote más grande y mejores redes. Su trabajo era más eficiente, sus ganancias crecían y su familia comenzó a vivir con estabilidad. Su madre, que lo veía trabajar desde niño, lloraba de orgullo al ver cómo su hijo había transformado su vida con paciencia, disciplina y aprendizaje constante. Su padre, ya mayor, le decía: «Hijo, no se trata de cuánto pescas, sino de cómo pescas y con quién pescas». Alberto sonreía, recordando que esas palabras eran la semilla de todo lo que había logrado. Pero lo más importante para Alberto no era la riqueza material. Lo que realmente valoraba era el respeto ganado, la comunidad construida y la seguridad que había creado para su familia. Cada lección aprendida, cada error superado, lo había moldeado no solo como un pescador exitoso, sino como un hombre íntegro, capaz de tomar decisiones sabias y de guiar a otros con paciencia y empatía. En los días tranquilos, mientras el sol se reflejaba en el agua y los niños jugaban en la orilla, Alberto contaba su historia a quienes querían escucharla. Hablaba de la importancia de elegir bien a las personas que nos rodean, de aprender antes de actuar y de nunca dejar que la desesperanza se apodere del corazón. Sus palabras resonaban más allá del pueblo. Viajeros y pescadores de otras costas comenzaban a visitarlo, atraídos no por su riqueza, sino por la sabiduría y la humanidad que irradiaba. Alberto comprendió finalmente que el éxito verdadero no se mide solo por el dinero o las posesiones, sino por la capacidad de convertir cada desafío en una oportunidad de crecimiento. Cada tormenta, cada pérdida, cada momento de incertidumbre había sido un maestro silencioso. Cada decisión sabia, cada esfuerzo compartido, cada consejo recibido y dado lo habían llevado desde la desesperanza hasta una vida plena y significativa. La comunidad que antes lo ignoraba o subestimaba ahora lo veía como un ejemplo de perseverancia y aprendizaje. Aquellos jóvenes que lo habían seguido comenzaron a enseñar a otros, y poco a poco, Alberto vio cómo una sola vida guiada con propósito podía transformar muchas otras vidas. Esta realización llenaba su corazón de una gratitud profunda, no por lo que había ganado en lo material, sino por el impacto que había dejado en su mundo y en las personas que había decidido apoyar. Y así, Alberto se convirtió en algo más que un pescador exitoso. Se convirtió en un símbolo de esperanza, disciplina y elección consciente. Cada mañana al salir al mar, mientras el sol iluminaba las olas, recordaba que la libertad, la estabilidad y el crecimiento personal dependen de la sabiduría con la que usamos nuestro tiempo, nuestras decisiones y nuestra compañía. Su historia, aunque sencilla, llevaba un mensaje poderoso: no importa dónde naciste ni cuán limitado parece tu entorno, siempre puedes crecer si eliges bien a quien tener a tu lado. Si aprendes antes de actuar y si cada esfuerzo se convierte en un paso hacia tu objetivo. Alberto lo sabía, y cada día que pasaba reforzaba su convicción de que el verdadero cambio comienza en la mente y en el corazón, antes de tocar cualquier recurso externo. Con el paso de los años, Alberto no solo se convirtió en un pescador exitoso, sino también en un mentor para quienes deseaban cambiar su destino. Comprendió que el verdadero crecimiento no se trataba de trabajar más duro, sino de trabajar con inteligencia y rodearse de las personas correctas. Su experiencia le enseñó que el esfuerzo sin planificación y sin guía podía desperdiciarse y que incluso el recurso más valioso, el dinero, se evapora si no se sabe cómo utilizarlo. Su familia también experimentó una transformación. La esposa de Alberto, que al principio dudaba de sus decisiones, vio cómo la paciencia y la disciplina podían construir un futuro estable. Juntos, enseñaban a su hijo los principios que habían aprendido: resiliencia, planificación, responsabilidad y la importancia de elegir bien a las personas que forman tu entorno.
Cada día que el niño ayudaba en el mar o en la organización del hogar, absorbía lecciones que lo prepararían para una vida consciente y significativa. Alberto comenzó a invertir cuidadosamente. Compró un bote más grande y más eficiente, contrató a jóvenes aprendices y estableció un sistema en el que cada decisión estaba medida y planificada. No solo aumentó sus ganancias, sino que también creó una comunidad de apoyo y aprendizaje en la que cada miembro compartía conocimiento, ayudaba a los demás y celebraba cada logro con humildad. Pero lo más profundo de su aprendizaje llegó cuando enfrentó la pérdida de su primer bote en la tormenta. Recordó cómo esa experiencia, aunque dolorosa, fue la que lo enseñó a valorar la preparación, la paciencia y la visión a largo plazo. La lección no estaba en el bote, sino en lo que había aprendido. Si deseas crecer, primero debes fortalecer tu mente, tu planificación y tu entorno antes de intentar cualquier cosa. Al mirar atrás, Alberto comprendió que cada error, cada caída y cada tormenta habían sido parte esencial de su camino hacia el éxito. Aprendió que la vida no premia a quienes trabajan ciegamente, sino a quienes trabajan con cabeza, con estrategia y con personas que suman, no que restan. Esta sabiduría lo convirtió en un hombre completo, respetado no solo por lo que poseía, sino por cómo vivía y cómo enseñaba a otros a vivir. Con los años, su historia se convirtió en leyenda en el pueblo. Los nuevos pescadores escuchaban hablar de Alberto como un ejemplo de transformación. Su vida demostraba que el cambio es posible, pero no a través de la ilusión ni del deseo inmediato, sino de la disciplina, la paciencia y la elección consciente. Cada decisión calculada, cada enseñanza compartida y cada esfuerzo invertido con propósito construyó no solo riqueza material, sino también una vida plena, una familia fuerte y una comunidad unida. El verdadero mensaje que Alberto dejó, y que queremos compartir contigo hoy, es este: no importa dónde naciste ni cuáles sean tus limitaciones. El crecimiento verdadero comienza en tu mente y en las personas que eliges a tu lado. No esperes que la fortuna llegue sola, prepárate, aprende, planifica y luego actúa. La riqueza y el éxito son consecuencia de la claridad, el esfuerzo inteligente y la perseverancia. Al final, Alberto entendió algo que pocos comprenden: el éxito no está en cuánto tienes, sino en cómo piensas, cómo eliges y cómo utilizas lo que tienes. Cada tormenta que enfrentó, cada error cometido, cada red rota y cada noche de incertidumbre lo enseñaron a ser no solo un pescador exitoso, sino un hombre sabio. Y ahora, cuando el sol se pone sobre el mar y las olas brillan con los últimos rayos, Alberto sonríe sabiendo que ha construido algo que va más allá del dinero, una vida con propósito. Una familia segura y un legado de sabiduría. Una vida que comenzó con la simple decisión de aprender antes de actuar, de elegir bien a su círculo y de nunca rendirse ante la adversidad. Porque la lección es clara: la libertad y la prosperidad no dependen de la fortuna ni del azar, sino de tu capacidad para pensar, planificar y actuar con inteligencia y corazón. Esa es la verdad que Alberto aprendió y que hoy puede inspirar a cualquiera que esté dispuesto a escuchar y actuar.